Muy buenas, queridos alumnos. En esta oportunidad vamos a ver el tema identidades trigonométricas auxiliares de la suma y diferencia de dos ángulos. En primer lugar, pues quisiéramos ver cuál es el objetivo de este tema, de estas fórmulas. Lo tenemos aquí. El objetivo, desarrollar fórmulas que permitan calcular las funciones trigonométricas de la suma y diferencia de dos ángulos, para luego reducir expresiones, así como también para el cálculo de valores numéricos de funciones trigonométricas de ángulos desconocidos. Para que se entienda y quede bastante claro, pues son fórmulas que me van a permitir a mí reducir expresiones. Yo creo que ese es el objetivo principal. Dado una expresión que a simple vista puede parecer un poco larga, con estas fórmulas que vamos a ver dentro de un momento, voy a ir reduciéndolas a su mínima expresión, quedando de repente pues al final un valor muy pequeño. ¿Correcto? Bien. ¿Cuáles son estas fórmulas? Podemos observar aquí. Tenemos las siguientes fórmulas. Suma de dos ángulos. ¿Cómo se calcula el seno de la suma de dos ángulos x más y? Podemos observar acá que es igual al seno de x, coseno de y, más coseno de x, seno de y. ¿Y qué pasa cuando yo quiero calcular ahora el coseno de la suma de dos ángulos? Quiero que presten atención a esta fórmula, por favor, porque me parece a mí que es donde más confusión generan los alumnos. Si tú puedes observar en la primera, es una fórmula alternada. Viene el seno del primero, el coseno del segundo, ¿verdad? Después el coseno del primero, el seno del segundo. Pero cuando hablamos de seno, lo primero que quiero que veas es la variación del signo. Este signo más, miren que se convierte aquí en menos. Cambia el signo. El coseno de una suma de signos pasa a ser una diferencia al final aquí. Y ya no se alternan las funciones. Acá son las mismas. El coseno del primero por el coseno del segundo y acá el seno del primero por el seno del segundo. Cuidado con esta fórmula del coseno, por favor. ¿Cómo sería la fórmula de la diferencia de dos ángulos? Similar a la de la suma, ¿no? Se alternan las funciones y el signo sí se respeta aquí. Y observa el coseno de la diferencia. También el coseno en el coseno de diferencia el signo varía. Que es menos y pasa a más. Y las funciones ya no se alternan. Es coseno, coseno, seno y seno. Así que hay que tener mucho cuidado con estas fórmulas, sobre todo la del coseno, que puede generar de repente alguna confusión. ¿Bien? Entonces, sin más que decir, el objetivo principal de este tema es reducir expresiones grandes, las voy reduciendo a muy pequeñas, y observemos aquí las fórmulas en mención. Vámonos a la solución de un problema. Problema 1. Si x más y es 45 grados, calcular esa expresión. Profesor, pero un ratito. Usted en la diapositiva anterior me ha dado fórmulas de suma y diferencia de senos y cosenos. Y usted me pone aquí tangente. ¿Por qué? Es cierto, porque he querido ponerte la fórmula de la tangente aparte, ¿no? Para no mezclarla, para que veas que también existe una fórmula no solo para seno y coseno, sino para tangente. Y eso lo vamos a ver ahorita aquí. Entonces repito el problema. Si x más y es 45, la expresión que me piden calcular es tangente de x más tangente de y más el producto. Observa la expresión que me piden calcular. La tangente de un ángulo más la tangente del otro y más el producto de tangentes de esos dos ángulos. ¿Correcto? Bien. Aquí está. Repito que te la he puesto aparte para que no se haga una aglomeración de fórmulas en una sola diapositiva y para que entiendas pues que también hay una fórmula para la suma de dos ángulos que conciernan la tangente. Y este es así. Tangente de x más y, aquí es igual. Si tú puedes observar, es una fracción. En el numerador es tangente de x más tangente de y, es decir, tangente del primer ángulo más la tangente del segundo ángulo,
Y en el denominador es 1 menos el producto de dichas tangentes. Esa es la fórmula en mención. ¿Correcto? Cabe resaltar que hay cursos, ya sea en trigonometría, física, bueno, es mi concepto, ¿no? No se aprende esto memorizando fórmulas. No se aprende memorizando fórmulas. Yo acostumbro poner las fórmulas y que el alumno las aplique, ¿no? No es memorístico esto, simplemente es razonar. Bien, el problema comenzaba con que x más y es igual a 45. Como esta es una igualdad, lo que yo haga en el lado izquierdo también lo debo hacer en el lado derecho. ¿Qué pasa si yo tomo la función tangente en el lado izquierdo? Entonces también tendré que tomar la tangente al lado derecho, quedándome la siguiente expresión: tangente de x más y es igual a tangente de 45. Observamos que esta tangente de x más y la tengo. Ahí está. Tangente de x más tangente de y entre 1 menos el producto de las tangentes. Es lo que he colocado acá. Igualito puedes observar. 45 es un ángulo notable, muy conocido, muy trabajado y es bastante claro y sabido pues que su tangente es la unidad. Tangente de 45 igual. Por lo tanto me está quedando esta expresión de aquí. ¿Correcto? Antes de pasar a la siguiente diapositiva, también es muy sencillo darse cuenta de que si esta división de estas dos cantidades me da la unidad, significa que estas dos cantidades tienen que ser iguales. Repito, si estas dos cantidades divididas me dan la unidad, es claro y lógico que las cantidades tienen que ser iguales. Entonces observamos aquí nosotros que esas cantidades son iguales. Es decir, la tangente de x más la tangente de y es igual a 1 menos tangente de x por tangente de y. ¿Está claro? Podemos observar acá que en este extremo de aquí, el producto de tangentes es de signo negativo. Si este término yo lo quiero pasar al otro miembro, ya sabemos por las reglas de las ecuaciones que todo término que pasa a otro miembro cambia su signo. Esta tangente de x se queda donde está, esta tangente de y se queda donde está, y este término que era el producto de tangentes de signo negativo pasa con signo positivo. Y si recuerdas al inicio del problema, me pedían la suma de tangentes más el producto de tangentes, y es justamente lo que tengo aquí. La suma de tangentes más el producto de tangentes. En conclusión, lo que me estaban pidiendo, ¿a qué es igual? A la unidad. Entonces me parece que aquí en este ejercicio queda bastante claro, como decía al principio. ¿Para qué me sirven todas estas fórmulas? En la mayoría de los casos es la simplificación de expresiones. Expresiones grandes y largas las voy reduciendo a llegar a un número pequeño, como en este caso. Mira, el número 1. Bien, y vamos a ver un ejercicio más para aclarar los conceptos antes expresados. Ahora me piden reducir seno de x más y entre coseno de x por coseno de y menos tangente de y. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Cómo vamos a proceder ahora? Si tú observas aquí, quiero que observes de nuevo aquí, tengo una fracción. En el numerador es el seno de x más el seno de x más y. En el denominador, el producto del coseno de x por el coseno de y. Y a esa fracción le estoy restando tangente. Si tú recuerdas en las fórmulas que vimos al inicio, hay una fórmula para el seno de x más y. Una fórmula alternada en la cual el signo no cambia, sigue siendo más. Aquí está. Aquí está la fórmula ya desarrollada. Era una fórmula alternada. Primero iba el seno de x por el coseno de y. Ahora alternemos el coseno de x por el seno de y. El signo no cambiaba, sigue siendo más.
Y como vimos en la diapositiva anterior, el denominador era el producto de los cosenos, y ahí está. Y le restamos la tangente, ¿verdad? Es bastante ya sabido, pues, que este denominador le afecta a cada uno de los términos del denominador. Si yo quiero separar, ¿verdad?, esta expresión en dos términos, significa pues que este denominador va a afectar a los dos. Es decir, si yo agarro aquí el seno de x por el coseno de y, su denominador será seno de x por coseno de y. Más, y para este término, coseno de x seno de y, el denominador será el mismo, ¿verdad? Y le restamos la tangente de y. Antes de pasar a la diapositiva final, es muy claro darse cuenta de lo siguiente. Cuando tenemos una expresión en fracción y algo en el numerador y en el denominador es igual, se eliminan, se simplifican. Podemos observar que en el numerador hay coseno de y en el denominador también. Estas dos expresiones se van a simplificar. Y aquí podemos observar que hay coseno de x en el numerador y coseno de x en el denominador. También se van a simplificar. Por lo tanto, en esta expresión, al simplificarse estos cosenos, lo único que me va a quedar es seno de x entre coseno de y. Estos son ejercicios para quinto, es el último año, y yo creo pues que esta definición debe ser ya muy conocida por todos. Y si no, nunca se olviden, por favor, seno entre coseno siempre es tangente. Repito, seno entre coseno siempre es tangente. Si eliminamos estas dos expresiones y me quedo con esta, lo que me está quedando simplemente entonces será tangente de x. Ahí está. Tú lo puedes observar. Voy a regresar. Habíamos dicho que tanto en el numerador como en el denominador hay coseno de x, se van a ir, se van a eliminar, se van a simplificar, por lo tanto lo que me estaría quedando a mí será seno de y entre coseno de y. Y por lo que dije hace un rato, y espero que siempre se les quede grabado, seno entre coseno siempre es tangente. Por lo tanto, seno de y entre coseno de y me dará tangente de y. Ahí está. Y finalmente puedes observar aquí que hay que restarle tangente de y. Quiero que recuerden esta expresión, por favor, por eso la he vuelto a poner aquí. Seno entre coseno siempre es tangente, en este caso de x. Seno entre coseno siempre es tangente, en este caso de y, menos tangente. Y es bastante claro pues que cuando tengo dos valores iguales de diferente signo, se anulan puesto que el resultado es cero. Una tangente de y positiva con una tangente de y negativa se van a anular, ¿verdad? Por lo tanto, al anularse estos valores, la respuesta final que me va a quedar será tangente de x. En donde podemos nuevamente observar pues que se cumple lo que dijimos al inicio. Estas fórmulas en general sirven para simplificar expresiones. Expresiones largas las voy reduciendo y llego a un valor muy pequeño, como en este caso solo la tangente. Bien, queridos alumnos, espero que haya quedado claro estos ejercicios. No se olviden de ir practicando y deseando pues reencontrarnos muy pronto nuevamente. Ha sido un gusto. Muchas gracias.